El título de nuestra reflexión de esta tarde es La obra extraña de Dios. Vamos a estudiar en esta tarde el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que ya hemos estado estudiando en estas semanas, ¿recuerdan? Vamos en el capítulo 15. La cita que elegimos para esta ocasión, Isaías 28:21, dice lo siguiente: porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Muy bien, vamos a aprender a qué se refiere este texto, que puede sonarnos un poco raro o extraño, como dice ahí la palabra del título, la obra extraña de Dios. En el capítulo anterior de Apocalipsis, capítulo 14, que estuvimos estudiando la vez anterior, habíamos hablado acerca de un mensaje, una invitación final de parte de Dios para la humanidad. Una invitación pues a acercarse a Él, a obtener la salvación y es lo que conocemos nosotros como el mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje que va a proclamar el pueblo de Dios, los 144,000 a la humanidad, ya como último llamado, ¿no? Antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y en el capítulo 15 comienza pues precisamente con el término, ¿sí? Que suena raro, comienza con el término del tiempo de gracia. O sea, se acaba el tiempo de gracia. O sea, en el capítulo 14 ya es el último llamado de parte de Dios a la humanidad. Y en el capítulo 15 vemos que ese tiempo de gracia precisamente ha terminado. ¿Vale? Miren, dice por aquí en el libro Conflicto de los Siglos, página 599, dice: cuando termina el mensaje del tercer ángel, o sea, el último mensaje, de esos tres mensajes que vimos, ¿se acuerdan? El último, dice, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. La misericordia divina, dice, no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Es una declaración que a lo mejor no alcanzamos así a comprender plenamente lo que es estar sin la intercesión de Jesús. A lo mejor no pensamos mucho en esto, ¿no? Cuando vivimos, ¿no? Nuestro día a día, el hecho de saber que Dios está intercediendo por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, está refrenando al enemigo, ¿sí? Aunque veamos que se está cayendo el mundo a pedazos, como en estos días, y tanta cosa que hemos vivido, ¿no? Últimamente, y que podemos decir, no, pues esto ya se le salió de las manos a Dios, pero no. O sea, Dios tiene el control, Dios todavía ha refrenado al enemigo, ¿sí? Imagínense lo que será el no tener esa protección, esa intercesión de Jesús. Es algo que les digo, a lo mejor no lo alcanzamos así a dimensionar plenamente. Miren lo que nos dice por aquí en Daniel 2:1. O sea, esto nos habla precisamente de cuando se termina el tiempo de gracia. Dice Daniel 2:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Y qué va a pasar? Dice, cuando se levante Jesús o Miguel, le menciona aquí, lo menciona así Daniel, dice, y entonces será tiempo de angustia, como el que estamos viviendo. Pues no, dice aquí, si esto no es nada, dice, ¿cuál nunca fue después de que hubo gente hasta entonces? Si esto se nos hace pesado lo que estamos viviendo, ese momento va a ser peor todavía, ¿sí? Dice, pero, fíjense, esta declaración suena así como para asustarnos, ¿no? Pero fíjense lo que nos dice a continuación. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
Daniel 12:1. Y tenemos aquí una declaración más del conflicto de los siglos. El tiempo de gracia termina, dijimos, pero hay esperanza por el pueblo de Dios. ¿Sale? O sea, no es para asustarnos, simplemente Dios nos dice pues las cosas como son, ¿no? Pero dice, pero el pueblo de Dios va a ser protegido, va a ser liberado. Dice, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra, ¿qué dice aquí? No lo sabrán. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar y pensar, ¿sí? En el momento en que se cierre el tiempo de gracia, en el momento en que se levante Miguel, como dice allí en Daniel, en el momento en que el último mensaje de Dios se haya proclamado en el mundo, se terminará, dice, el tiempo de gracia, se habrá determinado el destino de cada quien, de cada uno de nosotros, de cada habitante de la tierra, ya sea para salvación o para muerte eterna. El problema es que no hay nada, ¿sí?, que nos anuncie que diga, el tiempo de gracia se va a terminar dentro de 1 hora, el día de mañana o la semana que viene. No hay, o sea, no hay una fecha para nosotros, ¿no? Revelada. Dios la tiene, obviamente, y Dios sabe el momento, el día, la hora, el mes, el año. Nosotros no lo sabemos. Entonces, estamos en un problema nosotros, podríamos decir, ¿no? Nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último, ¿sí? Porque dice aquí, nadie nos vamos a dar cuenta que se acabó, nadie nos va a avisar, no nos van a llamar por teléfono, decir, ¿sabes qué? Ya se acabó el tiempo de gracia. No. Ni va a salir en los noticieros, ni en internet, no, tampoco. Dice, vean esta declaración, dice, mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, o sea, en sus ocupaciones, mientras que el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda, dice, está ataviándose, arreglándose, enchinándose las pestañas, dice, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Estas palabras que son conocidas, ¿no? Para muchos de nosotros dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Es decir, que cuando este momento llegue, todos vamos a andar, dice, en nuestras actividades. Y el problema dice aquí que puede ser que que haya yo recibido una sentencia que, pues, negativa. ¿Se imaginan? Es algo muy serio esto, ¿sí? Muy grave, podríamos decir. Y esto nos debe de hacer, les digo, pensar, nos debe hacer actuar también. En el hecho de que tenemos que vivir todos los días aferrados aquí a Dios, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer en Apocalipsis 15, sí, vamos a leer 15, aquí me equivoqué, es capítulo 15, 15, los versículos del 1 al 5, dice, y vi en el cielo otra señal grande. En el capítulo anterior comienza más o menos parecido, ahorita se van a acordar. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 últimas plagas con que la ira de Dios llega a su fin. Y esto así nos puede hacer temblar un poco, ¿no? Así, las 7 últimas plagas. Dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, dice, y su marca, y el número de su nombre, y estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Primero nos dice que vienen las 7 últimas plagas, ¿ya? O sea, Dios se cansó, ¿sí? Dios ya dio el último mensaje de advertencia, la última invitación a la humanidad y termina con su obra intercesora, ¿sí? Jesús.
Y entonces dice que aquí Juan ve a los ángeles, dice que traen las 7 copas, dice con las 7 últimas plagas, dice con las que la ira de Dios llega a su fin, pero en el capítulo anterior nos da una escena similar. Dice, en el capítulo anterior, Juan ve a los redimidos, bueno, pues a la última generación, a los 144,000 de pie, como vencedores, cantando un cántico a Dios, una alabanza a Dios. Aquí nuevamente los ve, o sea, es como que Dios nos está repitiendo que pase lo que pase, que venga lo que venga, o lo que nos está diciendo nos suene así medio perturbador, ¿sí? Que nos pueda quitar el sueño, asustar. Dice Dios, vi a los que habían que, dice, estaban ahí de pie en el mar de vidrio, dice, a todos los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre quién? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, o sea, los que venzan en los días finales, ¿sí? O sea, en nuestra generación. Una multitud. Y ahí están, de pie ante Dios, es decir, están como vencedores, es decir, nuevamente Dios nos dice, ustedes, si le echan ganas, si son fieles, eso es lo que les espera, ¿sí? Y nos invita a no concentrarnos eh, en las cosas negativas, ¿sí? En las cosas feas o lo que se nos puede hacer feo, ¿no? Acerca del futuro, en los desastres, en las persecuciones, la muerte, etcétera. Dice Dios, no te fijes en eso, fíjate en esto, lo que te espera, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te reverenciará y glorificará tu nombre, Señor? Porque tú eres santo, y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. ¿Sí? Eh, es una escena pues muy bonita, ¿no? Lo que nos menciona aquí Juan, a este grupo especial, a los 144,000 de pie, como vencedores delante del trono de Dios, alabándole y diciendo estas palabras, ¿verdad? Eh, así que así comienza este capítulo. Es decir, aunque nos está anunciando que viene la ira de Dios, las últimas plagas, dice Dios, los que sean fieles, los que no se postren ante los gobiernos, ¿sí? Ante las leyes del hombre, van a salir vencedores, van a obtener la victoria, van a estar delante de mí, dice Dios. Así que esta escena no nos está revelando, es una escena simbólica, ¿sí? Porque hasta el momento, lo que hemos estudiado, Jesús no ha venido hasta ese punto, ¿sí? De la historia. Jesús todavía no regresa, pero Dios nos da un anticipo y dice, ustedes van a estar, ¿sí? Delante de mí. O sea, pone esta figura, esta imagen, se la muestra a Juan, para que no nos desanimemos, ¿sí? Que aunque veamos que las cosas están mal en nuestro mundo, que las estemos pasando mal nosotros, vamos a ser vencedores, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice del 5 en adelante. Dice, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto. Salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas e iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes, que ya habíamos hablado de ellos, ¿se acuerdan? Dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Dice, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y dice, y el santuario, ¿qué pasó? Dice, o el templo, dice, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido, o si hubiesen cumplido, perdón, las 7 plagas
de los 7 ángeles. ¿Qué nos dice esto? Bueno, podremos imaginarnos esta escena donde estos ángeles son despachados a la tierra, ¿sí? Para aplicar el castigo, ¿sí? A la humanidad. Y Dios, dice, se queda en su santuario, en su templo, se queda solo. Y porque dice aquí que nadie podía, ¿qué? Nadie podía entrar. Está solo ahí, nuestro Dios. ¿Y por qué se queda solo ahí? ¿O por qué decide quedarse solo? No sé, yo creo que en algún momento a todos nosotros nos ha pasado que deseamos estar solos en algún momento. No sé si recuerdan algún momento en especial, pero generalmente es cuando estamos tristes, preocupados, a veces enojados, que no queremos la compañía de nadie más. Queremos estar solos, ¿cierto? Algo así, según lo que leemos y si nos metemos bien en el contexto de estos versículos, algo así le está pasando a Dios en estos textos, ¿sí? Nos da a entender que en esos momentos Dios no se siente muy feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque se imaginan, bueno, acaba de enviar a la tierra a los ángeles, dice aquí, que van a aplicar el castigo, ¿no? Las 7 últimas plagas. Aparte el tiempo de gracia se ha terminado. El destino de cada ser humano está decidido. Ya no hay más misericordia ni perdón. No hay más oportunidad para nadie. Como cuando el arca de Noé cerró su puerta, ¿se acuerdan? Y empieza a llover y ya no hay oportunidad para nadie más. ¿Se imaginan cómo se siente Dios en esos momentos o cómo se va a sentir al saber que ya muchos de sus hijos están destinados a la muerte eterna? Y que aparte van a estar sufriendo en los próximos días, meses, por el castigo de su vida. Esto nos demuestra que Dios no es un Dios malo ni vengativo, como a veces nos lo presentan, nos hacen ver a veces, o a veces nuestras malas interpretaciones, ¿no?, de la Biblia nos hacen ver así a Dios, ¿no? Dios sanguinario, vengativo. En estos momentos, dice, Dios se queda solo. Yo puedo imaginar su tristeza. Y sigue diciendo aquí, bueno, vamos acá en Ezequiel, si buscamos ahí en Ezequiel capítulo 43, nos habla algo de esto mismo. Dice los versículos del 4 al 7. Dice, la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Que siempre esto también tiene mucho simbolismo, ¿no? Eso del oriente, que es precisamente por donde va a venir Jesús. Dice, la gloria de Jehová entró en la casa, o sea, en el templo. Dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Lo mismo que nos está diciendo aquí Juan, ¿sí? Dice, y oí uno que hablaba desde la casa, un varón que estaba junto a mí. Dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual, dice, habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más, fíjense bien lo que dice aquí, que esto es muy significativo también, dice, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni con sus fornicaciones, ni con, dice, los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Es decir, que en estos momentos Dios pone un hasta aquí a la maldad en nuestro mundo, al pecado. Dice Dios, ya no más.
ya no aguanto más. Nunca más, dice, van a profanar mi casa. Para los que pensamos que Dios no hace nada, con todo lo que pasa en el mundo, que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no hace nada bueno? Él es paciente, dice la palabra de Dios, ¿no? Nos da oportunidad a todos, pero su paciencia tiene un límite. Y ese límite en estos momentos de lo que estamos estudiando se ha acabado, ¿sí? Y dice Dios, ya, se acabó, o sea, ya no más todo esto que está pasando. Puede sonar alentador para muchos, ¿no? Y a la vez triste, ¿no? Al ver lo que siente Dios en esos momentos. Dice aquí en el libro El conflicto de los siglos, dice, la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor, pisoteado su ley. Los impíos han dejado, dice, concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, dice, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Algo muy triste, ¿no? Y que viene como consecuencia. Dice, desamparados ya de la gracia divina, están en merced de Satanás. Que mencionábamos ahorita al principio, todo lo que pasa en el mundo, todo lo malo, pues siempre es provocado por el enemigo, ¿sí? Dios le da oportunidad a veces de que pasen cosas, pero Él es el que lo provoca, ¿sí? Imagínense, y eso que Dios lo está, que dijimos, lo está controlando, lo está refrenando, pero en un momento le va a soltar la rienda, como decimos, ¿no? Y dice, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios, dice, dejen ya de contener, los cuatro vientos o los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos, dice, de contención se desencadenarán, o sea, se va a soltar. Y el mundo entero, dice, será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Aquí está haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén por ahí en el año 70. Hemos estudiado un poco de eso. Está muy relacionado ese episodio de la historia con lo que pasará al final. Por ahí hemos mencionado donde la señora Elena White menciona que esa historia se va a repetir nuevamente en nuestros días. Así que conviene estudiar todo eso. Por ahí en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, léanlo, Mateo 24, por ahí nos habla de eso. Y sigue diciendo, aquí dice, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta llamada el tiempo de angustia de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, dice, hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más, aquí está otro mensaje alentador para nosotros, dice, más de ella será librado. Lo mismo que menciona Daniel, ¿sí? Donde también nos habla de un tiempo de angustia, ¿sí? O sea, se está refiriendo a lo mismo. Y Daniel dice que el pueblo de Dios en aquel tiempo será librado. Y aquí nos dice, nuevamente dice, más de ella será librado. Entonces vemos cómo Dios siempre trata de animarnos, ¿sí? De que no nos asustemos, de que no temamos, y esto lo hemos visto a través de todo este libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, y la otra vez mencionábamos también, o sea, siempre que Dios nos trae un mensaje así un poco estremecedor para nosotros, preocupante, siempre nos da un mensaje también de aliento y de esperanza, para que eso no nos vaya a quitar el sueño.
¿sí? Eh, Generalmente cuando nos acercamos a estudiar este libro, cuando no lo hacemos pues bajo la dirección del Espíritu Santo, pues esto nos puede meter mucho miedo, ¿sí? Todas estas declaraciones del libro de Apocalipsis. Pero cuando lo vemos a la luz de todo lo que Dios nos dice en su palabra, cuando lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, vemos que Dios está siempre animándonos, diciendo, no temas, vienen cosas feas, pero vas a triunfar, mira lo que te espera, y esta es la recompensa, y no temas, y yo te voy a librar, etcétera. Entonces, aquí menciona el tiempo de angustia de Jacob. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros recordamos aquella historia de Jacob cuando él tenía planes de regresar a su hogar después de muchos años, ¿se acuerdan de que estuvo ausente? Donde pues ya, ya no volvió a ver a su mamá, por ejemplo, ya su mamá había muerto por ese tiempo, pero decidió regresar. Tenía miedo de cómo fue a reaccionar su hermano, porque tenía por ahí un problema, ¿se acuerdan? Con él. Y cuando va por el camino se entera de que viene a su encuentro su hermano Esaú. Y, y podemos decir, ay, qué padre, viene a recibirlo, ¿no? Pero dice que venía con un ejército y hombres armados. Entonces, obviamente, ¿qué creen que pasó por su cabeza? Dijo, pues viene por mí, viene a matarme, viene a vengarse. Obviamente, pues tenía toda podemos decir, la razón, Esaú, ¿no? De sentirse así tan molesto, aunque ya habían pasado años, pero pues, lo que significaba, ¿no? Todo lo que pasó, el haber perdido la primogenitura y todo eso. Entonces, Jacob estaba consciente de que pues eso era lo que él merecía, ¿no? Y esa noche, pues él tuvo un encuentro con Dios, también lo recordamos, ¿no? Con aquel personaje con el que luchó, ¿se acuerdan? Que era Cristo también. Pero aquí lo que queremos destacar es ese momento previo, ¿no? Esa angustia que sintió cuando se ve, pues, acorralado, se ve, se imagina también, pues, que la muerte está cerca, ¿no? Y probablemente no nada más la de él, que yo creo que es lo que menos le preocupaba, ¿no? Sino su familia, sus hijos, eh, algo, pues, que a lo mejor ninguno de nosotros ha sentido, ¿no? Pero dice aquí que de la misma manera en que Satanás estuvo acosando a Jacob, haciéndolo sentir miserable, muy mal por aquel error que había cometido, dice que así de esa manera Satanás va a acusar y acosar, dice también, al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados. El Señor, dice, le permite probarlos, ¿qué tanto? Dice ahí, hasta el extremo. Pues es una prueba que nos va a llevar al límite, ¿sí? Todos los que la experimentemos, va a ser, o sea, le va a dar esa autoridad a Satanás, o ese poder de hacerlo. Dice, el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas. O sea, cuando estemos recordando lo que somos realmente, dice, eso nos va a hacer sentir muy mal, ¿sí? Dice, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. O sea, si hacemos un recuento, y yo creo que desde ahorita lo sabemos, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de nuestra vida, yo creo que la mayoría de las cosas que vemos en nosotros pues son negativas, ¿sí o no? Errores, pecados, ofensas a Dios, ofensas a nuestros semejantes. Y destacaríamos alguna que otra cosa buena en nuestra vida, si somos muy sinceros, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, dice aquí, reconocen plenamente su debilidad, su indignidad. Satanás trata, dice, de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza, dice, no serán jamás lavadas. Va a intentar convencer a los hijos de Dios de que no hay perdón para ellos, de que no hay remedio, de que están perdidos. Dice, y espera así aniquilar su fe y hacerle ceder
a sus tentaciones y alejarlos de Dios. En ese momento, el pueblo de Dios, nosotros ya lo estudiamos también en los capítulos anteriores, va a estar siendo perseguido también, ¿sí? Pero esa persecución es lo que menos les va a interesar al pueblo de Dios. Esta es la verdadera angustia. O sea, no es angustia porque se sienten rechazados por la sociedad, no es angustia por la persecución, por las amenazas, ¿sí? De los gobiernos, de la gente, del vecino, de los patrones, etcétera, sino es una angustia de sentirse que tal vez están perdidos, ¿sí? Que tal vez la decisión que tomaron de seguir a Dios, pues no valió la pena, porque se ven y dicen, pues, ¿qué gano con estar aquí sufriendo yo, no? Siendo perseguido, despedido de mi trabajo, huyendo por ahí en las montañas, perdí, no sé, a mis amigos, a mi familia, etcétera, y me voy a perder. Eso es ese es el sentimiento. Ahora, esto lo sintió Jesús en un momento también. Se sintió perdido. ¿Se acuerdan cuando exclamó Jesús? Le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ese mismo sentimiento lo va a experimentar el pueblo de Dios, de sentirse separados de Dios, alejados de Dios. Y esto pues suena feo, ¿no? Y suena así como que triste y decir, ay, no, pues eso, si yo soy fiel a Dios, esto es lo que me espera. Por eso desde un principio en el capítulo Dios nos presenta allí una imagen de su pueblo, de pie, triunfadores, alabándole delante de su trono, para que luego estas declaraciones pues no nos afecten, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí, porque esto también suena un poco preocupante. Dice, los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados para morir de hambre y de sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos. Ninguna mano humana se aprontará para socorrerlos. Y ahí podemos otra vez decir, entonces, pues no, a lo mejor estoy en el bando equivocado. Todo esto suena un poco desmoralizador, ¿no? Si yo me considero el pueblo de Dios, yo digo, no, pues está difícil esto, ¿no? Creo que la están pasando mejor los del otro lado. Pero entonces Dios nos aclara también, bueno, y vamos a checar esto antes. Dice, vi un edicto del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mediante el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el día primero de la semana, dice, después de cierto tiempo, de un plazo, la gente quedaría en libertad de ¿qué? Dice aquí, de darles muerte. Y les puse aquí una imagen, ahí de fondo ustedes la ven, que se ve medio tenebrosa, ¿no? Esa imagen es una imagen de una película que se llama, les digo, se llama La Purga. No sé si alguna vez la escucharon, la vieron, tal vez. No es muy recomendable verla, pero en alguna ocasión a lo mejor han escuchado de esa película. La Purga. ¿De qué nos habla esa película? Bueno, esa película nos habla de un momento también en el que se da un plazo, me parece que de 12 horas, ¿sí? Uh, para que cada persona, tenga la libertad de matar a quien le dé su gana, al que le caiga mal. Si es el vecino, el primo, el cuñado, la suegra, el maestro, el jefe del trabajo. Me parece que creo que también se llama esa película 12 horas para sobrevivir o algo así.
Eh, una escena muy similar a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, en esa película no se menciona nada tipo pues religioso, ¿no? O de creencias o algo espiritual, pero acuérdense que todo lo que vemos nosotros en la tele, en las películas, tiene un mensaje. Nos está preparando, nos está educando para ciertas cosas, ¿sí? Y todo ese tipo de películas, como esto que vemos aquí, y hay muchas otras parecidas, ¿sí? Donde pues se trata como de, no sé, de cacería, ¿no? Entre humanos. Hay muchas películas así de ese tipo. Tiene mucho que ver con esto, ¿sí? O sea, nos están como mentalizando para ese momento, o sea, nos están insensibilizando para que cuando llegue ese momento, pues la gente no tenga ningún problema de quitarle la vida a otro ser humano, ¿sí? Por muy bueno que usted se sienta, ¿ok? Finalmente, pues dicen que el fin justifica los medios. Y aquí lo que se pretende, pues es un fin, un bienestar común de la mayoría, ¿sí? Así que, pues, el matar a unos cuantos que están estorbando por ahí, pues no va a ser problema, o intentar matarlos. Y esto, les digo, suena, pues, como que no nos da muchas esperanzas, ¿no? Decir, bueno, si yo quiero ser fiel, si quiero ser fiel a Dios, pues no puede ser que esto es lo que me espere a mí, ¿verdad? Eh, Sin embargo, Dios nos pone aquí también el otro lado de la moneda. Si hasta aquí suena medio feo el asunto, vean lo que nos dice aquí, nuevamente en el conflicto de los siglos. Y se olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba, porque parece que sí, ¿no? Según lo que estamos viendo, decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿No? Dice, olvidó acaso, dice, al fiel Noé, cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso Lot cuando cayó del cielo, el fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la muerte? Algo muy similar a lo que estamos estudiando aquí. Cuando se enfrentó, dice aquí, a los profetas de Baal. ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde lo habían echado? ¿Se olvidó, dice acaso, de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Y aquí podemos contestarnos cada quien, ¿no? ¿Se olvidó el Señor de ellos? Ahorita, antes de comenzar nuestro programa, estábamos escuchando algunos agradecimientos, ¿verdad? Eh, Saben que todas esas cosas que Dios hace por nosotros, que como mencionamos, pues no somos merecedores de eso, ¿no? Todas esas cosas nos ayudan a confiar, nos ayudan a ver el Dios que tenemos, nos preparan para momentos como estos, ¿sí? Que estamos estudiando, donde eh, todos esos pequeños detalles de nuestra vida diaria, ¿sí? Nos van fortaleciendo, nos ayudan a confiar, a creer. Eh, y aquí nos pregunta Dios, dice, ¿acaso yo me olvidé de todos ellos? ¿Qué creen ustedes? Pues no se olvidó de ellos y conocemos las historias, ¿no? Dice, el Dios que cuidó a Elías, fíjense bien, no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos, a ninguno. Dice, el que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna, mientras los malvados, fíjense bien, porque podemos pensar, bueno, y la otra gente, pues la está pasando bien padre, ¿no? No es así, dice, mientras los malvados estén muriéndose de hambre, va a haber hambres, dice, y pestilencias, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades de alimento, de abrigo y todo lo que necesiten. Entonces, hasta aquí el ojo podemos decir, bueno, pues suena feo y macabro todo eso, ¿no? Pero dice aquí Dios, nuevamente nos recuerda, dice, yo voy a estar con mi pueblo.
y voy a protegerlos y voy a sustentarlos. Los voy a alimentar, les voy a dar abrigo, como lo hice con Elías. Aquí tenemos una clara prueba. Y este profeta especial tiene un significado también muy importante para estos días, porque hemos también estudiado cómo el pueblo de Dios en los últimos días se compara con Elías y es llamado el tercer Elías, ¿se acuerdan? El segundo Elías, ¿quién fue? No sé si se acuerdan, por ahí lo hemos estudiado, así se le llamó a Juan el Bautista, ¿sí? Que también tuvo una misión muy especial en su tiempo, preparar el camino para la venida de Jesús. El tercer Elías, que representa a su pueblo de los últimos tiempos, también dice que ellos van a preparar, como lo vimos en el capítulo anterior, preparar el camino para Dios, o sea, amonestar, predicar, lanzar la última invitación al mundo. ¿Ok? Y luego nos dice por aquí, los juicios de Dios, esto es para animarnos, ¿no? Para que no nos asustemos. Dice, los juicios de Dios sobre quién van a caer, todas esas plagas, que es lo que vamos a estudiar en el capítulo siguiente. Dice, los juicios de Dios caerán no sobre ti, si eres fiel. Dice, sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones. O sea, el hecho de que Dios haya sido paciente mucho tiempo dice que eso los anima. Como que dicen, no pasa nada. Pero su castigo dice, no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Ya se tardó el castigo, pero dice, no va a ser menos duro. Jehová se levantará como en el monte Perazim, el texto que leímos al principio, Isaías 28-21, y dice, y se indignará como en el valle de Gabaón. ¿Para qué dice aquí? Va a estar molesto Dios, dice, para hacer su obra, su extraña obra o su obra extraña, que así titulamos nuestra reflexión. Dice, y bueno, ¿y por qué le llama aquí obra extraña? Dice, así le llama al acto de, ¿qué dice aquí? De pues de castigar, de ejecutar su venganza, podríamos decir. Y aquí nos aclara por qué es extraña esa obra, por qué le llama así. Dice, para nuestro Dios misericordioso, amoroso, paciente, etcétera, dice, la tarea de castigarle resulta que dice extraña, porque él no es así, aunque muchos sí pensamos, ¿no? Que él es así, castigador y vengativo, pero él no es así. Así que cuando llegue ese momento de actuar, dice, va a ser algo raro para él. Por eso se siente, pues así. Por eso se va a quedar solo, dice ahí en el templo, porque no se va a sentir muy bien, ¿sí? Dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero, que dice aquí, la muerte del impío. También los ama a ellos, son sus hijos, pero él tiene que ponerle un freno a esto. Así que por eso se le llama aquí la obra extraña de Dios. Y bueno, ya vamos a estudiar en el capítulo siguiente de qué se trata esa obra extraña. Por lo pronto aquí estamos viendo ¿cómo podríamos decir? Lo que está pasando en ese momento, el pueblo de Dios, ¿sí? Ya nos dimos una idea, aquí dice que aquellos castigos van a caer únicamente sobre los impíos, ¿sí? Y quisimos por aquí compartir esto también para saber que no nada más es todo malo, ¿sí? Lo que viene. Miren lo que dice aquí. Nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. ¿Qué les parece? Dice, algunos son atacados al huir de las ciudades, en esa gran persecución, en el tiempo de angustia. Ciudades y villas, dice aquí. Pero ¿qué va a pasar? Dice, aunque algunos, dice, los van a atacar. La gente, la policía, el ejército, no sé quién, pero dice, van a ser atacados, dice, pero las espadas levantadas contra ellos o las armas levantadas en contra de ellos, ¿qué va a pasar con ellas? Dice,
se quiebran y caen como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Y esto también nos debe de alentar y debemos de guardar esto en nuestros corazones. Miren lo que dice aquí. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, o sea, en ese momento, a partir de que se cierra el tiempo de gracia, ¿sí? Hasta antes, también mencionamos hace poco, no sé si fue el capítulo anterior, habrá muertes, ¿sí? Hasta antes del tiempo de gracia, de que se cierre, perdón, el tiempo de gracia. Después de eso, dice aquí, si la sangre de los fieles fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, ¿sí? De antes de este tiempo y de épocas pasadas. ¿Qué significaba esa sangre de los mártires o para qué servía? Dice que era como una semilla destinada para dar una cosecha para Dios. Es decir, el testimonio de esa gente que daba su vida por Cristo causaba impacto en otros, ¿sí? Que veían y decían, qué fidelidad. Yo también quiero servir a ese Dios. Yo también quiero entregarme a Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Y por eso, aunque Satanás quería acabar con el pueblo de Dios, dice que la iglesia seguía creciendo, el pueblo de Dios crecía. Y su sangre, la sangre de esas personas, dice que era como una semilla. Pero en estos momentos, no tiene sentido, porque miren, dice, su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad. O sea, ya no tendría sentido la muerte de un hijo de Dios. Pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos, dice, ya no se dejan oír. O sea, se escuchó por última vez la invitación de Dios con el mensaje del tercer ángel y se acabó hasta ahí. ¿Sí? Si los justos cayesen entonces, presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas, cosa que no va a pasar. Dios no lo va a permitir. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Ustedes pueden leer el capítulo, me parece que es el 40 del conflicto de los siglos. Hay muchos detalles muy interesantes acerca de esto que nos pueden a nosotros ayudar, nos pueden alentar, nos pueden dar, nos pueden hacer sentir bien. Pues, ¿sí? Dentro de todo lo malo que podamos ver a nuestro alrededor, podemos tener esperanza. Y nos dice aquí ya para terminar nuestra reflexión, bueno, el capítulo de 15 de Apocalipsis es un capítulo muy pequeñito, ¿sí? Pero que es como ¿cómo podemos decir? Es la antesala de, eh, de lo que viene, ahora sí, de la ira de Dios. Nos cuenta un poquito ahí de lo que pasa en el cielo, que ahorita ya lo estudiamos, lo que pasa con Jesús, que termina su trabajo intercesor, ¿sí? Y que se siente abrumado, se siente mal por lo que va a hacer, por esa obra extraña. Y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios, ¿sí? Que si lo analizamos, pues no hay nada que temer, ¿no? Acerca de sus tiempos futuros, aunque se menciona como una angustia, cual nunca hubo, dicen los textos por ahí, pero de ella será librado tú, tu pueblo. Así que, ¿por qué podríamos preguntarnos por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite esa persecución a su pueblo? Aquí está la respuesta, mira. Dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. O sea, si usted recuerda así sus días de tranquilidad, de paz, de prosperidad, dice ahí, que es cuando nosotros nos sentimos como bendecidos por Dios, amados por Dios, consentidos por Dios, cuando nos va bien, ¿verdad? Dice, no por el hecho de que esta dura prueba llegue a nuestra vida, ¿sí? No quiere decir que Dios no nos quiere o que se olvidó de nosotros. Al contrario, miren, dice, pero necesitan pasar por el horno de fuego.
como aquellos 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Y aquí está una palabra clave, dice necesitan o necesitamos pasar por ese momento de prueba. O sea, no es en vano, no es porque el enemigo tenga más poder que Dios, no es porque Dios se desentendió de su pueblo, o porque a Dios le guste vernos sufrir, ¿sí? Dice que es necesario. Dice, debe consumirse su mundanalidad. ¿Qué les parece? O sea, todo lo malo que hay en nuestro ser, mucho o poco, ya cada quien podemos analizarnos, ¿no? Dice que Dios quiere que consumirlo, acabar con todo vestigio de mundanalidad en nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que seamos aptos para su reino. Y lamentablemente, así como somos, pues necesitamos de eso. Nosotros podemos verlo eso en una pequeña escala en nuestras vidas. Cuando nos empieza a ir mal, muchas veces es la forma en la que nos acordamos de Dios. Entonces no es porque Dios nos esté castigando, porque no nos quiera, sino porque nos quiere hacer reaccionar, nos quiere hacer que nos acerquemos a Él, que nos acordemos de Él, que acudamos a Él y que algunos defectos de carácter se vayan eliminando poco a poco. Por eso llegan los problemas a nuestra vida, pero pues no lo entendemos así nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí que esto es para que la imagen de Cristo se refleje como perfectamente. ¿Qué les parece? Así como los artesanos, los que trabajan con los metales, ellos saben que han hecho un buen trabajo, que están haciendo las cosas bien, dice, cuando ellos pueden ver su rostro reflejado en el metal. Eso quiere decir que está listo, ¿sí? El oro, la plata, o lo que sea. Entonces, esto se logra únicamente con un trabajo así como el que están viendo ustedes ahí en la pantalla, eh, lastimando a esos metales, metiéndolos al fuego, ¿sí? Para que luego se pueda ver reflejado su rostro en ellos. Y así igualmente dice aquí, dice Dios que Él quiere acabar, por eso va a permitir esa prueba en nuestra vida y por eso permite otras más pequeñas, ¿sí? Porque Él quiere reflejar su gloria en nosotros, su imagen en cada uno de nosotros. Pero aunque tienen esos problemas, acuérdense que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no se olvidará de nosotros en ningún momento, ahorita lo estudiamos. Promete sustentarnos, promete animarnos, promete su compañía, la compañía de sus ángeles en persona, y eso es un privilegio grande. Y dice también, la otra vez lo estudiamos, que él quiere estar con nosotros en ese momento en persona, a nuestro lado. O sea, Él no nos va a dejar, ¿sí? Así que esto es como la primera parte pues del derramamiento de la ira de Dios en nuestro mundo. El siguiente capítulo, capítulo 16, vamos a analizar ya más a detalle todo este asunto de las plagas, así que estudienlo también. Y bueno, ojalá que recordemos todas estas promesas de su palabra para permanecer firmes y que también, por más que se vean cosas feas en nuestro mundo, nosotros estemos confiados, que estemos tranquilos y que tengamos la seguridad de que nosotros podemos formar parte de ese grupo especial que, por el que Dios tiene también un cuidado, como no lo tiene con nadie más, ¿sí? Un cuidado especial por su pueblo. Y ojalá que cada uno de los que estamos aquí podamos formar parte de ese grupo. Que Dios les bendiga.